El puente de la US Vengeance vibraba con una actividad silenciosa mientras el comandante Jake Morrison revisaba los informes diarios de su tripulación. La enorme nave flotaba a través del vacío entre sistemas estelares, con sus sensores escaneando la oscuridad en busca de cualquier señal de problema. Habían pasado 3 años desde que la humanidad se aventuró por primera vez más allá de su sistema natal. Y cada patrulla traía nuevos descubrimientos sobre la galaxia que ahora llamaban hogar. La teniente Amy Brooke estaba sentada en su estación de comunicaciones, moviendo los dedos por los paneles de control mientras monitoreaba docenas de bandas de frecuencia. La rutina le resultaba familiar después de meses de patrullaje en el espacio profundo. Pero algo se sentía diferente hoy. Una débil señal apareció en nuestras pantallas, tan débil que apenas se registraba por encima del ruido de fondo del espacio. Dot Brooks frunció el ceño y ajustó su equipo, intentando limpiar la transmisión. La señal provenía de la colonia Kepler, un asentamiento humano que había quedado en silencio 6 meses atrás. El mando había dado por perdida la colonia por un fallo del equipo o un desastre natural. Pero esta señal sugería algo completamente distinto. «Comandante, capto algo extraño», gritó Brooks, su voz atravesando el silencio del puente. Morrison levantó la vista de sus informes y se dirigió a su puesto. La señal estaba fragmentada y llena de estática. Pero definitivamente había algo ahí. ¿Puedes limpiarlo?, preguntó Morrison, inclinándose sobre el hombro de Brock para estudiar las lecturas. Ella asintió y comenzó a trabajar, su entrenamiento tomando el relevo mientras filtraba las interferencias y amplificaba la débil transmisión. Lentamente, las palabras comenzaron a surgir del caos. «Aquí la colonia Kepler llamando a cualquier nave humana», dijo la voz, entrecortada por la estática y la distorsión. «Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque de fuerzas alienígenas desconocidas. Nuestras defensas están fallando. Necesitamos asistencia inmediata». El puente quedó en silencio mientras la tripulación procesaba lo que acababan de oír. La capitana Lisa Harper, segunda al mando de Morrison, se acercó a ellos. Su rostro estaba sombrío mientras escuchaba el mensaje repetido. Cada transmisión se debilitaba más que la anterior. «¿Cuánto tiempo lleva transmitiendo esto?», preguntó Morrison. Brooks revisó sus registros y negó con la cabeza. «La señal es antigua, señor. Basándome en el patrón de degradación, diría que lleva transmitiendo al menos 2 semanas, quizá más». Hizo una pausa, intentando extraer más información del flujo de datos. «Hay más, comandante. Mensajes adicionales incrustados en la señal». La siguiente transmisión fue más clara, como grabada durante una breve pausa en la batalla que se libraba alrededor de la colonia Kepler. Una voz diferente habló, más joven y más asustada que la primera. «Soy el coordinador civil Dan Phillips, hablando desde el refugio de emergencia 7. Los alienígenas se hacen llamar Hegemony. Llevan días bombardeando nuestros asentamientos. Nuestras fuerzas militares fueron destruidas en la primera oleada. Estimamos que quedan menos de 3.000 supervivientes de la población». De 50.000, Morrison sintió que se le apretaba la mandíbula al escuchar el desesperado mensaje. La colonia Kepler había sido uno de los asentamientos más exitosos de la humanidad. Hogar de científicos, ingenieros y sus familias, quienes se ofrecieron como voluntarios para ampliar los límites de la expansión humana en el espacio. «Dot». Otra voz se unió a la transmisión. Esta pertenecía a la doctora Nancy Green, la científica jefe de la colonia. «Hemos aprendido algunas cosas sobre nuestros atacantes. No les interesa negociar ni rendirse. Extraen material genético de las poblaciones conquistadas y despojan a mundos enteros de sus recursos. Esto no es una disputa territorial. Es exterminio». Harper mostró la pantalla táctica que mostraba la ubicación de la colonia Kepler en relación con su posición actual. 3 días a máxima potencia, suponiendo que llevemos los motores más allá de los límites recomendados. «Pero, comandante, solo somos una nave contra fuerzas desconocidas que destruyeron las defensas de toda una colonia». Morrison estudió los mapas estelares, mientras su mente repasaba rápidamente las posibilidades y los resultados. La Venganza era la nave de guerra más avanzada de la humanidad, equipada con armas experimentales y tripulada por el mejor personal que la Tierra podía proporcionar. Pero no tenían ni idea de a qué se enfrentarían en Kepler. «Señor», interrumpió Brooks. «Hay un mensaje más. Este solo tiene unas horas». La última transmisión era apenas audible, llena de explosiones y gritos de fondo. «Se trata de cualquiera que siga vivo en los refugios subterráneos. Los extraterrestres han desembarcado fuerzas terrestres.
No se están cazando habitación por habitación. Nuestras defensas automáticas han caído. Tenemos quizás 48 horas antes de que violen nuestras posiciones finales. La voz se detuvo y pudieron oír disparos resonando a través de lo que parecían pasillos metálicos. Si alguien recibe este mensaje, por favor, recuérdenos. Recuerde lo que pasó en la colonia Kepler. No deje que lo pillen desprevenido como nos pillaron a nosotros. Morrison se enderezó y miró a su tripulación por el puente. Todos los rostros mostraban la misma mezcla de ira y determinación que sentía arder en su pecho. Esta era su gente, sus semejantes, pidiendo ayuda a gritos a través del vasto vacío del espacio. Navegación. Traza un rumbo hacia una colonia Kepler. Máxima potencia, ordenó Morrison. Ingeniería, quiero todo lo que hemos llevado al límite. Comunicaciones, intenten establecer contacto con la colonia y avísenles que viene ayuda. Ingeniero jefe. La voz de Ryan Carter llegó a través del sistema desde la sala de máquinas. Comandante, si forzamos tanto los motores durante 3 días seguidos, llegaremos sin combustible. Sin energía para operaciones de combate prolongadas. Entonces tendremos que terminar cualquier combate rápidamente, respondió Morrison. Harper, consígueme todo lo que sabemos sobre esta hegemonía. Quiero entender exactamente a qué nos enfrentamos. Harper asintió y comenzó a consultar archivos de inteligencia en su pantalla. No hay mucho, señor. Los sensores de largo alcance detectaron movimientos inusuales de naves en varios sistemas cercanos durante el último año, pero asumimos que eran fenómenos naturales o especies alienígenas previamente desconocidas realizando actividades rutinarias. El Dr. Ben Rodríguez, xenobiólogo de la nave, se unió a la conversación desde su laboratorio. Comandante, he estado analizando los datos de la señal. Basándome en las señales de radiación de fondo de las transmisiones, puedo decirle que quienquiera que haya atacado la colonia Kepler utiliza patrones de energía nunca antes vistos. Su tecnología es definitivamente más avanzada que la nuestra. Morrison asimiló la información sin alterar su expresión. Con o sin tecnología avanzada, la hegemonía había atacado a civiles humanos. Eso los convertía en enemigos, y los enemigos podían ser derrotados independientemente de sus ventajas tecnológicas. Todas las estaciones, prepárense para operaciones de combate, anunció Morrison a toda la nave. Vamos a la colonia Kepler y les mostraremos a estos extraterrestres qué sucede cuando amenazan vidas humanas. La venganza cambió de rumbo, sus potentes motores se encendieron para impulsar la enorme nave hacia su destino. En las profundidades del espacio, la humanidad estaba a punto de hacer el primer contacto con un imperio galáctico que nunca había encontrado resistencia a su expansión. La hegemonía estaba a punto de descubrir por qué a los humanos se les llamaba mortales. La venganza de la UES surcaba el espacio a máxima velocidad, con sus motores al rojo vivo al superar sus límites operativos normales. El comandante Hake Morrison se encontraba en la sala de guerra de la nave, rodeado de pantallas holográficas que mostraban su ruta a la colonia Kepler. Cada hora que pasaba significaba más vidas humanas perdidas por los atacantes alienígenas. El ingeniero jefe Ryan Carter trabajaba frenéticamente en el compartimento de motores, con sus herramientas dispersas por los paneles de mantenimiento mientras modificaba los sistemas de armas. La venganza portaba la tecnología militar más avanzada de la humanidad. Pero Carter sabía que necesitarían toda la ventaja posible contra un enemigo que había destruido una colonia entera. Comandante, estoy reconectando la energía del soporte vital a los cañones de pulso, informó Carter por el sistema. Tendremos suficiente oxígeno para unas 6 horas de combate, pero nuestras armas impactarán 3 veces más fuerte que sus especificaciones de diseño originales. Morrison asintió mientras estudiaba los datos tácticos que pasaban por sus pantallas. La hegemonía tenía superioridad numérica y tecnológica, pero los humanos tenían algo completamente distinto. Poseían desesperación, creatividad y miles de años de experiencia luchando contra lo imposible. Las probabilidades se desvanecían en la bahía de comunicaciones. La teniente Amy Brooks mantenía contacto con los supervivientes de la colonia Kepler. Cada transmisión traía peores noticias a medida que el asedio alienígena se intensificaba en torno a los asentamientos humanos restantes. Los refugios subterráneos resistían por ahora, pero sus defensas automatizadas fallaban una a una. Comandante, tengo una actualización de la doctora Nancy Green. Brooks anunció que los extraterrestres están usando algún tipo de equipo de minería para excavar hacia los refugios. Estima que atravesarán las barreras exteriores en 36 horas. El plazo se acortaba con cada informe. Morrison volvió a calcular su tiempo de llegada, sabiendo que ya estaban llevando sus motores al límite.
Incluso a su velocidad actual, llegarían a la colonia Kepler con menos de 12 horas de margen. La capitana Lisa Harper revisó los archivos de inteligencia en sus aposentos, intentando reconstruir la información sobre la hegemonía a partir de informes dispersos y datos de sensores. Lo que encontró pintó una imagen aterradora de un imperio alienígena que había conquistado docenas de sistemas estelares sin encontrar jamás una resistencia seria. No solo invaden planetas, explicó Harper durante la siguiente sesión informativa. Extraen recursos de mundos enteros, extraen material genético de especies inteligentes y no dejan nada atrás más que roca vacía. Todas las civilizaciones con las que se han topado se han rendido por completo o han sido aniquiladas. El Dr. Ben Rodríguez había estado analizando las señales de energía detectadas en las transmisiones de la colonia Kepler. Sus hallazgos sugirieron que la hegemonía usaba armas basadas en principios que la ciencia humana apenas comprendía. Sus naves podían. Aparentemente manipulan los campos gravitatorios y proyectan rayos de energía que ignoran el blindaje convencional. La buena noticia es que su tecnología parece centrarse en una fuerza abrumadora en lugar de en la precisión. Rodríguez informó que están acostumbrados a enemigos que se rinden rápidamente ante una potencia de fuego superior. Puede que no estén preparados para oponentes que se niegan a rendirse. La oficial de comunicaciones Kate Williams había estado monitoreando transmisiones alienígenas interceptadas por sus sensores de largo alcance. Las fuerzas de hegemonía en la colonia Kepler transmitían informes regulares a su estructura de mando, y las traducciones revelaban detalles importantes sobre sus operaciones. Están tratando esto como una misión rutinaria de recolección. Williams explicó que el comandante de campo reporta una resistencia mínima y espera completar la extracción de recursos en una semana. No tienen ni idea de qué venimos. El navegante Sam Turner trabajó con los sistemas informáticos de la nave para trazar el vector de aproximación más efectivo. El sistema Kepler contenía un gigante gaseoso con varias lunas que podrían proporcionar cobertura para su llegada. Si cronometraban todo a la perfección, podrían emerger del hiperespacio tras la luna más grande y permanecer ocultos hasta que estuvieran listos para atacar. Turner calculó que tendríamos unos 10 minutos de ocultamiento antes de que sus sensores nos detectaran. Después, nos enfrentaríamos a toda su flota en combate abierto. La tripulación dedicó el resto del viaje a prepararse para lo que todos sabían que sería una batalla desesperada. El oficial de armas Carl Davis realizó diagnósticos constantes en sus sistemas de armamento, modificando los protocolos de selección de objetivos para tener en cuenta los diseños de naves alienígenas que nunca antes habían visto. La Official Médica DRA. Julia Barnes preparó la pequeña bahía médica de la nave para las bajas en combate, sabiendo que las lesiones humanas serían el menor de sus problemas si la misión fracasaba. También sintetizó estimulantes de combate que podrían mantener a los tripulantes heridos luchando mucho más allá del límite de la resistencia humana normal. Seguridad. La jefa María Santos instruyó a sus equipos de abordaje sobre las tácticas que utilizarían si lograban entrar. Naves enemigas. Los humanos tenían ventajas en el combate cuerpo a cuerpo que ninguna especie alienígena había conocido jamás, incluyendo la capacidad de funcionar eficazmente incluso heridos y una comprensión instintiva de cómo convertir cualquier entorno en un arma. A medida que se acercaban al sistema Kepler, los sensores de largo alcance comenzaron a detectar la enorme flota alienígena que rodeaba la colonia humana. Morrison estudió el despliegue táctico con creciente asombro ante la magnitud de la fuerza de invasión hegemónica. 17 enormes naves de guerra orbitaban el planeta, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. «Dios mío», susurró Harper mientras las lecturas de los sensores se actualizaban. «Esas no son naves. Son ciudades flotantes. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo así?» Morrison miró a su tripulación por el puente, viendo miedo mezclado con determinación en cada rostro. Los Hegemony eran numerosos, tenían tecnología y experiencia, conquistando civilizaciones por toda la galaxia. Pero nunca se habían enfrentado a los humanos, y no tenían ni idea de lo que eran capaces los habitantes de los mundos de la muerte cuando su gente se veía amenazada. «Luchamos con inteligencia en lugar de justicia», respondió Morrison. «Esperan que los enemigos se rindan ante las adversidades. Vamos a demostrarles que los humanos no saben rendirse». Las últimas horas de su viaje transcurrieron entre intensos preparativos, mientras la tripulación realizaba ajustes de último minuto a sus planes de batalla. Todos comprendían que probablemente se dirigían hacia la muerte. Pero nadie sugirió regresar ni buscar ayuda del Comando Tierra. 3000 civiles humanos estaban atrapados en la colonia Kepler, enfrentándose al exterminio a manos de invasores alienígenas. La tripulación del Vengeance había jurado proteger la vida humana dondequiera que existiera en la galaxia,
y tenían la intención de cumplir esa promesa sin importar el costo. Mientras se preparaban para abandonar el hiperespacio, Morrison abrió un canal de comunicación a toda la nave para dirigirse a su tripulación por última vez antes de que comenzara la batalla. En unos minutos, nos enfrentaremos a un enemigo que ha conquistado sistemas estelares enteros sin perder una sola batalla. Creen que somos solo otra especie primitiva que colapsará ante una fuerza superior. Mostrémosles lo que sucede cuando los habitantes de los mundos de la muerte entran en guerra. La venganza usada descendió del hiperespacio tras la luna más grande del gigante gaseoso, con su casco temblando por la repentina desaceleración. El comandante Jake Morrison se aferró a su silla de mando mientras la pantalla principal se encendía, revelando el horror. Desplegándose alrededor de la colonia Kepler, 17 enormes naves de guerra alienígenas orbitaban el planeta humano como depredadores rodeando a una presa herida. Cada nave era fácilmente 10 veces más grande que la venganza. Sus oscuros cascos rebosaban de arsenales que pulsaban con energía maligna. Naves más pequeñas pululaban entre los gigantes como insectos furiosos, sembrando la destrucción en los asentamientos de abajo. El navegante Sam Turner trabajaba rápidamente en su puesto, usando la masa lunar para protegerlos de los sensores enemigos, mientras su propio equipo de detección recopilaba información sobre la flota alienígena. Las lecturas eran peores de lo que nadie hubiera imaginado, mostrando señales de energía que eclipsaban cualquier cosa en las bases de datos militares humanas. «Comandante, estoy contando más de 400 naves alienígenas en total», informó Turner, con la voz tensa por un miedo apenas controlado. Las naves más grandes generan niveles de energía equivalentes a estrellas pequeñas. Sus armas podrían partir un planeta por la mitad. Morrison estudió la pantalla táctica, observando los puntos rojos que se movían por ella mientras las naves alienígenas continuaban su bombardeo sistemático de asentamientos humanos. Los incendios ardían en continentes enteros mientras las fuerzas hegemónicas destruían metódicamente todo rastro de civilización humana. El Dr. Ben Rodríguez monitoreó los canales de comunicación alienígenas. Su software de traducción trabajaba para decodificar los patrones lingüísticos del enemigo. Lo que emergió fue aún más inquietante que la evidencia visual de destrucción. Los alienígenas estaban tratando el asalto a la colonia Kepler como una operación rutinaria de recolección de recursos. Ni siquiera consideran esto una batalla. Rodríguez informó. Sus comunicaciones se refieren a protocolos de recolección y procedimientos de adquisición genética. Para ellos, solo somos otra especie para procesar y consumir. La capitana Lisa Harper coordinó con los sensores de la nave para obtener una imagen más clara de la situación en tierra. Las imágenes térmicas mostraron miles de señales de calor humano agrupadas en lugares subterráneos, rodeadas de concentraciones mucho mayores de fuerzas alienígenas. Los supervivientes quedaron atrapados en un perímetro cada vez más reducido mientras las tropas terrestres enemigas se acercaban desde todas las direcciones. Los colonos siguen vivos, pero a duras penas, anunció Harper. Leo concentraciones masivas de tropas alienígenas alrededor de cada refugio restante. Los están cazando como animales. Morrison tomó la decisión que lo cambiaría todo. A pesar de ser superado en número en una proporción de 100 a 1, a pesar de enfrentarse a una tecnología que escapaba al entendimiento humano, abrió un canal de comunicación directo con la nave principal. La respuesta llegó de inmediato, como si los alienígenas hubieran estado esperando contacto. La pantalla principal se llenó con la imagen de algo que pertenecía a las peores pesadillas de la humanidad. La criatura medía casi 3 metros de altura, su cuerpo cubierto por una armadura córnea que parecía absorber la luz. Múltiples brazos, terminados en garras afiladas, se extendían desde su torso, mientras que su cabeza presentaba ojos compuestos que brillaban con inteligencia depredadora. «Soy Warprime Cectar del dominio de la hegemonía», anunció el alienígena. Su voz era una mezcla desgarradora de traducción electrónica y sonido orgánico. Apagarán sus armas, entregarán su nave para inspección y prepararán a su tripulación para el procesamiento genético. Morrison sintió que todas las miradas en el puente se volvían hacia él mientras preparaba la primera comunicación oficial de la humanidad con una especie alienígena. El momento habría sido histórico en otras circunstancias, pero solo podía pensar en los 3000 humanos que morían en el planeta. «Este es el comandante Jake Morrison de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida», respondió con su voz. «Estudio, a pesar de la magnitud de lo que enfrentó, han atacado a civiles humanos sin provocación. Retiran sus fuerzas inmediatamente o afrontan las consecuencias». La respuesta del alienígena fue un sonido que podría haber sido una risa si no hubiera provenido de algo tan absolutamente inhumano. Warprime Cectar hizo un gesto con uno de sus muchos brazos,
y la pantalla se dividió para mostrar imágenes de asentamientos humanos devastados ardiendo en la superficie del planeta. Su especie muestra un desafío divertido para criaturas tan primitivas. Zar dijo: hemos recolectado el material genético de 47 civilizaciones diferentes solo en este sector. Ninguno poseía la tecnología ni el conocimiento táctico para resistir nuestra expansión durante más de unos pocos días. El principal de guerra hizo una pausa, sus ojos compuestos parpadearon. Morrison, con el interés que un científico podría mostrar hacia un inusual espécimen de insecto. Su única nave contra nuestra flota de batalla es quizás la muestra más patética de incompetencia militar que hemos presenciado en nuestra conquista de esta galaxia. La oficial de comunicaciones Kate Williams trabajó frenéticamente en su estación grabando todo sobre la transmisión alienígena mientras intentaba establecer contacto con los supervivientes de la colonia Kepler. Su equipo detectó múltiples señales humanas de los refugios subterráneos, lo que confirmó que la gente seguía viva y luchando por sobrevivir. «Comandante, estoy recibiendo transmisiones del refugio 7», informó Williams. La DRA. Nancy Green solicita la evacuación inmediata de los civiles. Tienen quizás 6 horas antes de que los alienígenas atraviesen sus defensas finales. Morrison procesó esta información mientras el principal de Warp Zar continuaba su asalto psicológico, mostrando datos tácticos sobre conquistas de hegemonía anteriores. Mundo después un mundo apareció en la pantalla, cada uno despojado de vida y recursos por la maquinaria de guerra alienígena. La Confederación Kelvani duró 3 días contra nuestras flotas, explicó Zactar con evidente satisfacción. El Imperio Teorano logró resistir durante casi una semana antes de que sus fuerzas militares colapsaran. Su especie parece incluso más primitiva que cualquiera de esas civilizaciones. El alienígena se acercó a su dispositivo de comunicación, con sus múltiples ojos fijos en Morrison con intensidad depredadora. Haremos que su destrucción sea rápida como recompensa por brindar entretenimiento. Su tripulación será procesada rápidamente y su nave se añadirá a nuestra colección de tecnologías conquistadas. Morrison miró a su tripulación por el puente, viendo la misma mezcla de rabia y determinación reflejada en cada rostro humano. Estos alienígenas habían destruido sistemáticamente docenas de civilizaciones, tratando la vida inteligente como meros materiales para cosechar y consumir. El primer Guerra Zactar tenía razón en una cosa. Ninguna especie en esta galaxia había resistido con éxito la expansión de la hegemonía. Pero la hegemonía nunca se había encontrado con humanos, y no comprendía lo que la evolución del mundo de la muerte había creado en el caso de la humanidad. Cometió un error crítico en su evaluación, le dijo Morrison al comandante alienígena con voz potente. Una frialdad que hizo temblar a varios miembros de la tripulación del puente. Asumiste que éramos como cualquier otra especie que has conquistado. Morrison tomó los controles de comunicación, preparándose para terminar la conversación y comenzar la batalla que determinaría si la humanidad sobrevivía a su primer contacto con la civilización galáctica. No somos como los demás. Somos habitantes de mundos de la muerte y acabas de amenazar a nuestra gente. La transmisión terminó, dejando el puente en absoluto silencio mientras la tripulación se preparaba para el combate contra todo pronóstico. La batalla comenzó en silencio, la clase de quietud mortal que existe en los momentos previos a la caída de un rayo. El comandante Hake Morrison observó la flota alienígena en su pantalla táctica. 17 enormes naves de guerra que nunca habían conocido la derrota allí. Tripulaciones, confiadas en su superioridad tecnológica y su abrumadora mayoría. El jefe de armas Carl Davis inició la secuencia de ataque inicial. Sus dedos danzaban sobre los paneles de control que controlan la tecnología militar más avanzada de la humanidad. La venganza había sido construida para este momento, aunque sus diseñadores nunca imaginaron que se enfrentarían a un enemigo de esta magnitud. Disparando penetradores cinéticos, anunció Davis con voz firme. A pesar de la magnitud de lo que intentaba, los cañones principales de la nave lanzaron proyectiles al 90% de la velocidad de la luz. Rayas invisibles de metal que cruzaron la distancia hasta el acorazado de la hegemonía más cercano. En menos de 2 segundos, los escudos de la nave alienígena brillaron con un azul brillante al intentar desviar los proyectiles. Pero los ingenieros humanos habían diseñado los penetradores específicamente para superar los sistemas defensivos basados en energía. Las balas metálicas atravesaron los escudos como si no estuvieran allí, perforando por completo la enorme nave alienígena. Guerra primaria. La voz de Zactar estalló por todos los canales de comunicación, llena de rabia e incredulidad. Imposible. Ninguna especie primitiva posee armas capaces de penetrar la tecnología de escudos de la hegemonía.
Morrison sonrió sombríamente mientras observaba cómo el acorazado alienígena comenzaba a escorarse, con la atmósfera saliendo de docenas de brechas en el casco. Davis, torpedos cuánticos en el segundo objetivo. Muestrales. ¿Qué más pueden hacer las especies primitivas? Los torpedos cuánticos eran las armas secretas militares mejor guardadas de la humanidad, que existían en múltiples dimensiones simultáneamente hasta el momento del impacto. Aparecieron como breves destellos de luz antes de atravesar directamente el blindaje de otra nave de hegemonía y detonar dentro del núcleo de su reactor. La explosión iluminó el espacio como una estrella recién nacida, consumiendo la nave alienígena y enviando ondas de choque a través de la formación enemiga. Dos de las naves de la hegemonía más grandes desaparecieron en los primeros 30 segundos de combate. Bajas que el imperio alienígena nunca había experimentado en siglos de conquista, pero los 15 Dreadnoughts restantes no estaban indefensos. Y su fuego de respuesta demostró por qué la hegemonía había conquistado tantas civilizaciones. Rayos de energía capaces de derretir continentes surcaron el espacio hacia la venganza. Cada explosión tenía suficiente poder para arrasar una ciudad. El navegante Sam Turner obligó a la nave a realizar maniobras evasivas que llevaron tanto a la nave como a su tripulación al límite de sus fuerzas. La venganza serpenteaba por el espacio como un ser vivo, rodando y sumergiéndose para evitar las devastadoras armas alienígenas mientras continuaba respondiendo al fuego. Hall encontró una brecha en la cubierta 7, y los equipos de control de daños informaron a través del sistema de comunicación que sellaban los mamparos de emergencia. Ahora, el ingeniero jefe Ryan Carter trabajaba frenéticamente en la sala de máquinas, restableciendo la energía y realizando reparaciones mientras la nave se sacudía y se bloqueaba bajo el fuego alienígena. Sus modificaciones a los sistemas de armas funcionaban a la perfección, pero la venganza estaba recibiendo un castigo que habría destruido cualquier otra nave humana. Comandante, yo. Leo una enorme acumulación de poder de las naves enemigas, anunció Carter. Se preparan para disparar sus armas principales simultáneamente. No sobreviviremos a un bombardeo coordinado de 15 Dreadnoughts. Morrison procesó esta información mientras observaba la pantalla táctica que mostraba naves alienígenas formando formación de ataque. Las fuerzas de la hegemonía se estaban adaptando a las tácticas humanas más rápido de lo esperado, pero seguían pensando como conquistadores que nunca habían enfrentado una resistencia seria. Todos, prepárense para las operaciones de abordaje, anunció Morrison por el comunicador de toda la nave. Sistema, Santos, lleven a sus equipos y muestren a estos alienígenas lo que sucede cuando luchan cuerpo a cuerpo contra los mundos de la muerte. La jefa de seguridad, María Santos, había estado esperando esta orden desde que comenzó la batalla. Sus equipos de asalto estaban equipados con armas de combate cuerpo a cuerpo diseñadas para combatir dentro de naves enemigas. Herramientas que aprovechaban las ventajas evolutivas únicas de la humanidad. La venganza aceleró directamente hacia el Dreadnought hegemónico más cercano, ignorando los rayos de energía que quemaban el blindaje de su casco. En el último momento, la nave disparó ganchos magnéticos que se fijaron al casco de la nave alienígena, uniendo las dos naves en un abrazo mortal. Santos guió a sus equipos de abordaje a través de esclusas de aire modificadas para atravesar el blindaje alienígena, adentrándose en la nave enemiga como una fuerza de la naturaleza. La tripulación de Hegemony nunca había experimentado un combate cuerpo a cuerpo con humanos y no estaban preparados para lo que encontraron. Los humanos no solo luchaban. Se adaptaban e improvisaban con una creatividad que ninguna otra especie había demostrado jamás. Santis usó los generadores de gravedad de la nave alienígena contra su tripulación, convirtiendo los pasillos en pozos verticales que hacían que los soldados enemigos se estrellaran contra las paredes. Sus equipos se desplazaron por la nave como depredadores, encontrando debilidades en cada sistema y explotándolas con precisión quirúrgica. Comandante, hemos llegado a su puente, informó Santos por su dispositivo de comunicación. Estos alienígenas nunca han luchado contra nada como nosotros. No entienden cómo podemos seguir luchando estando heridos. Mientras tanto, la doctora Julia Barnes coordinaba el apoyo médico desde la pequeña enfermería del Vengeance, sintetizando estimulantes de combate que mantenían a los tripulantes heridos operativos mucho más allá de los límites normales de resistencia humana. Sus modificaciones a los protocolos médicos estándar convertían a cada humano en una máquina de combate casi imparable. Comunicaciones. La oficial Kate Williams había descubierto algo aún más valioso que la ventaja táctica. Su equipo interceptaba comunicaciones alienígenas y las traducciones revelaban un pánico creciente en toda la flota de la hegemonía. Comandante, necesita escuchar esto, anunció Williams, transmitiendo las transmisiones alienígenas por el puente. La voz de Worf Primezar llenó el aire,
pero ahora transmitía miedo en lugar de arrogancia. Todas las naves solicitan refuerzos inmediatos. Zektar decía que una nave humana emplea tecnologías y tácticas desconocidas. Nuestras tripulaciones informan que los grupos de abordaje humanos no pueden ser detenidos por armas convencionales. Siguen luchando incluso con heridas que deberían ser fatales. Morrison escuchó las comunicaciones alienígenas mientras coordinaba ataques a varias naves enemigas simultáneamente. Las fuerzas de Hegemony estaban aprendiendo lo que los humanos siempre habían sabido. No existían probabilidades imposibles cuando la supervivencia de su gente estaba en juego. El ingeniero jefe Carter completó su modificación más ambiciosa hasta la fecha, manipulando el reactor principal de la nave para crear una explosión de fusión controlada que consumiría todo en un radio de 50 kilómetros. Comandante, puedo convertirnos en una estrella, pero solo tendremos una oportunidad de usarla. Morrison observó la pantalla táctica que mostraba 3 Dreadnoughts y Hegemony más acercándose a su posición. Los alienígenas finalmente comenzaban a comprender a qué se enfrentaban, pero su comprensión llegaba demasiado tarde para salvarlos. «Hazlo», ordenó Morrison. «Muéstrales lo que hacen los mortíferos cuando alguien amenaza a nuestra gente». La explosión de fusión controlada que creó el ingeniero jefe Ryan Carter convirtió a la UES Vengeance en una estrella en miniatura durante exactamente 12 segundos. La explosión consumió 3 Dreadnoughts y Hegemony en una esfera de fuego nuclear. Sus enormes cascos se vaporizaron como papel en un horno. La flota alienígena restante se dispersó presa del pánico, y su formación se desintegró cuando comandantes que nunca se habían retirado en toda su carrera militar se enfrentaron repentinamente a su propia muerte. El comandante Hake Morrison observó la exhibición táctica mientras las naves supervivientes comenzaban a transmitir señales de emergencia a su estructura de mando por toda la galaxia. Las traducciones proporcionadas por la oficial de comunicaciones Kate Williams pintaron una imagen de terror absoluto extendiéndose por las fuerzas alienígenas que habían conquistado docenas de sistemas estelares sin ser derrotados jamás. A todas las naves, aquí Warp Prime Zektar. La voz del comandante alienígena se extendió por el espacio, llena de desesperación. Nos enfrentamos a una nave humana desconocida que emplea tecnologías imposibles. Solicita autorización de retirada inmediata y flotas de refuerzo. Los humanos no son como otras especies con las que nos hemos topado. Morrison se dio cuenta en ese momento de que habían ido más allá de una simple misión de rescate. Las fuerzas de la hegemonía supervivientes llevarían la noticia de las capacidades humanas a su imperio, lo que podría provocar una represalia masiva contra la Tierra y todas las colonias humanas. Solo había una manera de garantizar la seguridad de la civilización en expansión de la humanidad. Todos, aquí el comandante, anunció Morrison por el sistema de comunicación de toda la nave. No solo estamos salvando la colonia Kepler hoy. Nos estamos asegurando de que la hegemonía nunca vuelva a amenazar el espacio humano. La venganza persiguió a las naves alienígenas que huían a través de 3 sistemas estelares, cazándolas una a una con una precisión metódica que habría impresionado a cualquier estratega militar humano. Morrison había aprendido algo importante sobre sus enemigos durante la batalla inicial. La hegemonía no estaba psicológicamente preparada para oponentes que se negaron a rendirse ante una superioridad numérica. El navegante Sam Turner trazó rutas de intercepción que aprovechaban los campos gravitacionales y los cinturones de asteroides, utilizando el propio terreno espacial como arma contra enemigos que dependían exclusivamente de la superioridad tecnológica. Cada emboscada eliminaba más naves alienígenas, mientras que la nave humana parecía volverse más fuerte y letal con cada enfrentamiento. La jefa de seguridad, María Santos, coordinó las operaciones de abordaje contra las naves Hegemony dañadas. Su equipo capturó tecnología alienígena y datos de inteligencia que revelaron el alcance total del imperio galáctico enemigo. Lo que descubrieron fue a la vez aterrador y alentador. La Hegemony controlaba cientos de mundos, pero toda su doctrina militar se basaba en una fuerza abrumadora contra enemigos que eventualmente se rendirían. «Comandante, hemos accedido a sus bases de datos de navegación», informó Santos desde el puente de una nave alienígena capturada. La Hegemony nunca se ha enfrentado a una resistencia prolongada de ninguna especie. Todo su marco táctico asume que los enemigos se rendirán una vez que se den cuenta de que no pueden ganar. El Dr. Ben Rodríguez analizó la tecnología alienígena capturada, haciendo descubrimientos que revolucionarían la comprensión humana de la física y la ingeniería. Las armas de la Hegemony eran, sin duda, más avanzadas que cualquier otra que la humanidad poseyera, pero estaban diseñadas para la intimidación y la destrucción masiva, más que para el combate de precisión contra oponentes adaptables. Su mayor debilidad es que nunca han tenido que innovar, explicó Rodríguez durante una sesión informativa.
Han utilizado las mismas tecnologías y tácticas básicas durante siglos porque nada los ha obligado a desarrollar sus capacidades militares. La persecución continuó durante semanas mientras la venganza rastreaba cada puesto de avanzada, depósito de suministros y base avanzada de la hegemonía en el sector local. Morrison se había transformado de un comandante de rescate a algo parecido a una fuerza de la naturaleza, borrando sistemáticamente todo rastro de presencia alienígena de las comunicaciones espaciales humanas. La oficial Kate Williams interceptaba transmisiones cada vez más frenéticas de los centros de mando de la hegemonía en toda la galaxia. El imperio alienígena estaba experimentando algo sin precedentes en su larga historia de conquista. Un completo fracaso militar contra lo que asumían como una especie primitiva. Comandante, necesita escuchar las últimas intercepciones de inteligencia. Williams anunció que el alto mando de la hegemonía está retirando flotas de 12 sectores diferentes. Están clasificando a los humanos como una amenaza de extinción de clase 10. Morrison estudió los datos de traducción, comprendiendo que la humanidad había logrado algo extraordinario. Habían pasado de ser primitivos desconocidos a la especie más temida de la galaxia en menos de 3 meses de guerra activa. La batalla final tuvo lugar en el centro de mando regional de Hegemony, una enorme estación espacial defendida por los elementos restantes de su flota. Morrison podría haber atacado la estación directamente, pero había aprendido a pensar como los propios alienígenas. ¿Por qué perder el tiempo con un asalto convencional cuando se puede lograr una victoria total mediante una aplicación superior de la fuerza? El ingeniero jefe Ryan Carter llevaba días trabajando en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, modificar los sistemas de navegación de la nave para manipular los campos gravitacionales de la estrella local. Comandante, puedo desestabilizar su sol y convertirlo en una supernova. Todo en un radio de 12 minutos luz quedará completamente destruido. Las implicaciones morales de destruir un sistema estelar entero pesaban mucho en la mente de Morrison, pero los datos de inteligencia le dejaron clara la decisión. El centro de mando de Hegemony contenía planes detallados para un ataque masivo de represalia contra la Tierra, que involucraba cientos de dreadnoughts y armas destructoras de planetas que exterminarían el planeta natal de la humanidad. «Hazlo», ordenó Morrison, sabiendo que estaba condenando millones de vidas alienígenas, pero salvando miles de millones de vidas humanas. La muerte de la estrella era hermosa y terrible. Terrible. Expandiéndose hacia afuera en una capa de fuego nuclear que consumió la estación de mando Hegemony, sus flotas defensivas y todo rastro de presencia alienígena en el sistema, la explosión pudo verse desde los sistemas estelares vecinos. Una señal que anunció la llegada de la humanidad como potencia galáctica. Cuando la venganza finalmente regresó a la colonia Kepler, encontraron a los humanos supervivientes emergiendo de sus refugios subterráneos. Los colonos habían monitoreado toda la campaña mediante comunicaciones alienígenas interceptadas, observando cómo sus rescatadores se convertían en los depredadores más temidos del espacio conocido. La DRA. Nancy Green se reunió con Morrison en el centro de mando temporal de la colonia. Su rostro mostraba la clase de ira que generalmente se reserva para desastres naturales o actos de intervención divina. Comandante, las comunicaciones alienígenas que interceptamos durante su campaña los describieron como portadores de la muerte y demonios del vacío. Nunca se han encontrado con algo parecido al pensamiento táctico humano. Morrison contempló la colonia dañada, pensando los 3000 civiles que habían sobrevivido solo porque una nave humana había decidido responder a su llamada de socorro. La noticia de la completa destrucción de la Hegemony ya se extendía por toda la galaxia, transmitida por especies alienígenas que habían vivido aterrorizadas por el imperio conquistador durante generaciones. El mensaje era simple y aterrador para cualquier especie que considerara amenazar el espacio humano. Los habitantes de los mundos de la muerte habían emergido de su sistema natal y respondían a los ataques contra su gente con la aniquilación total de cualquiera que se les opusiera. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y la humanidad había anunciado su presencia entre las estrellas, no como exploradores ni diplomáticos, sino como los depredadores supremos a los que ningún imperio alienígena se atrevería jamás a desafiar.